Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces acá, digamos, vamos a recordar pues la regla del cociente, ¿cierto? Entonces, recordemos que la regla del cociente dice que uno tiene que derivar primero el numerador, multiplicar por el denominador y restar la multiplicación de la función del numerador por la derivada del denominador y elevar el denominador al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí estamos utilizando exactamente esa regla, ¿sí? Mire que aquí todavía no he empezado el proceso de derivación, simplemente estoy señalando cuál es la derivada que se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es derivar sobre cada uno de los factores que tienen prima. Entonces el primero será la derivada de este será 6x, puesto que la derivada del 4, que es una constante, da 0. Y eso lo multiplico por el factor x en cuadrado más 1, menos este factor queda tal cual como estaba. La derivada es 6x a la 2. Ah, perdón, 6x en cuadrado, sí señor, gracias. Y aquí entonces quedaría la derivada es por este factor que sería simplemente 2x sobre el denominador al cuadrado, o sea la función x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y ya está hecho el proceso de derivación. Hasta aquí digamos que está hecha la derivación, ¿cierto? Lo que yo necesito ahora es simplificar la expresión lo que más se pueda para poder entregar una expresión mucho más sencilla y simplificada. Entonces aquí me quedará 6x en orden 4 más 6x al cuadrado menos 2 por 2, 4x a la 4 menos 2 por 4, 8x. Y el denominador queda exactamente igual, x en cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí entonces debo sumar términos semejantes, ¿sí? 6x a la 4 menos 4x a la 4 me daría 2x a la 4. Y ya no tengo más términos semejantes, entonces aquí me quedaría más 6x en cuadrado menos 8x. Podría dejarlo, digamos, hasta aquí. Ya el resto sería como hacer más álgebra y ver si se puede simplificar con la expresión que se encuentra en el denominador. Pero digamos que básicamente hasta aquí donde está la flecha de rojo se hizo el proceso de derivación utilizando la regla del cociente, que es la que nos interesa. ¿Listo? Entonces, muy bien, esa sería, digamos, la regla del cociente. Tenemos algunas otras derivadas de algunas funciones trigonométricas. Entonces, recordemos que la derivada del seno es el coseno, la derivada de la función coseno es menos el seno de x, la de tangente es secante cuadrado, para cotangente es menos cosecante cuadrado, la de secante es secante por tangente, y por último la de cosecante, que sería menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar este ejemplo, ¿listo? Donde hago la regla del cociente y también tengo que derivar esas funciones trigonométricas, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a ver acá este ejemplo, ¿listo? Entonces vamos a proponer aquí este ejemplo, ¿listo? Bien, entonces apliquemos nuevamente la regla del cociente. No olvidemos que si tenemos una función f por g, entonces es la derivada del de arriba por el de abajo, ¿listo? Menos el de arriba por el de abajo en derivada, ¿cierto? Sobre el de abajo al cuadrado. Bien, entonces aquí la derivada de esta función va a ser exactamente ¿qué? Y', ¿cierto? Entonces la derivada va a ser la derivada del de arriba. Voy a dejar señalado para ahorita empezar a derivar utilizando las derivadas de las funciones trigonométricas. Aquí entonces me quedaría 1 menos 2 coseno de x menos la función del numerador por la función del denominador, ¿cierto? Derivada. Y todo este sobre 1 menos 2 coseno de x al cuadrado. ¿Listo? Aquí apenas he aplicado, digamos, la regla de derivación. No he empezado a derivar en cada uno de los términos que están en el numerador. Entonces aquí, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Multiplicado por 1 menos 2 coseno de x, menos la función seno, multiplicado por la derivada de esta función. Entonces aquí me quedaría menos 2 por la derivada de la función coseno, porque la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada del coseno es menos el seno. ¿Listo? Y aquí, entonces,
simplemente me queda 1 menos 2 coseno de x en cuadrado. Bien, entonces acá puedo seguir aplicando la simplificación. De hecho, hasta ahí ya terminaría el proceso de derivación. ¿Sí? El proceso de derivación ya terminó en este sentido. Aquí lo único que me resta hacer es álgebra para entregar una expresión mucho más simplificada. Entonces aquí podríamos escribir simplemente coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x menos, aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Aquí me quedaría menos por menos da más, por menos da menos. Entonces esto aquí me quedaría 2 seno cuadrado, ¿cierto? 2 seno cuadrado de x sobre 1 menos 2 coseno de x al cuadrado. Bien, y simplificar términos. Entonces acá miren que puedo tener, voy a dejar coseno de x y voy a sacar factor común entre este y este de acá, voy a sacar factor común menos 2. Aquí me quedará menos 2 por el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x sobre 1 más 2 coseno de x en cuadrado. Recordemos que hay una propiedad, una identidad pitagórica que dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es idénticamente 1. Por lo tanto, esta expresión que está aquí es 1 para cualquier ángulo x. ¿Listo? En el conjunto de los números reales. Y entonces acá me quedará simplemente coseno de x menos 2 sobre 1 más 2 coseno de x en cuadrado. Y esta será entonces la derivada de la función que teníamos al principio, ¿no? La derivada de seno sobre 1 menos 2 coseno de x. Bien. Esa es realizando entonces el proceso de derivación, utilizando algunas reglas de derivación para funciones trigonométricas. Bien. Muy bien. Aquí hay un teorema muy importante que es, digamos, tal vez el teorema de las reglas de derivación más importantes que se encuentran en los cursos de cálculo diferencial. Y tiene que ver con el teorema de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí ese teorema, digamos, con detalle. Y vamos a hacer algunos ejemplos donde hagamos regla de la cadena. O sea, básicamente lo que están pidiendo es la derivada de la composición de funciones, ¿no? Entonces, este es, digamos que, el teorema más importante de las reglas de derivación del cálculo diferencial. ¿Sí? Como es muy importante, entonces lo voy a pegar acá y vamos a poner algunas funciones donde tengamos que hallar esa regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, permítanme acá, voy a poner la regla. ¿Listo? Sí. Entonces acá vamos a hacer estos ejemplos. ¿Listo? Entonces, encontremos la primera de estas derivadas. Entonces, si aquí quiero calcular m', ¿sí? M' de x, entonces, ¿cuál va a ser? Mire que aquí la función coseno al interior tiene una función que es la función x a la 4. Entonces, si usted tiene como coseno de una función, ¿cierto? Su derivada, la derivada de esta función con respecto de x va a ser igual a menos el seno de la función que se encuentra al interior por la derivada de la función que se encuentra en el interior. Entonces vamos a aplicar esta regla de derivación. Entonces aquí la derivada del coseno es menos el seno de la función x a la 4. Y esto lo debo multiplicar por la derivada de la función del interior, que sería 4x al cubo. Bien. Por lo tanto, esta derivada yo la podría expresar como menos 4x al cubo por el seno de x a la 4. Yo trato de poner este polinomio al principio para que no se confunda con el argumento de la función seno. El argumento de la función seno en este caso es la función x en orden 4, o sea, x a la 4. ¿Listo? Por eso la escribo aquí adelante, para que se sepa que se está multiplicando con la función.
Para esta función n, pues se hace de la misma manera. La regla de derivación que usted va a aplicar ahí es la siguiente. Si usted tiene la derivada con respecto de x del seno, que en el argumento tiene una función, pues es la derivada del seno es el coseno, evaluado en la función, multiplicado por la derivada de la función interna, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa regla de derivación para la función n. O sea que la derivada de la función n es, la derivada del seno es el coseno. Lo evalúo en 2x en cuadrado menos 5x más 1 y lo multiplico por la derivada de la función interna. Entonces me quedaría 4x menos 5. Y como siempre yo trato de poner la función aquí adelante, 4x menos 5, para que no se vaya a confundir con el argumento de la función coseno, porque son dos cosas completamente distintas. Es la multiplicación de funciones en este caso. Bien. Muy bien. Otra. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la derivada de esta función. Queremos hallar, voy a poner este por acá. Voy a ponerlo por aquí más abajo para poderlo desarrollar. Aquí, antes de empezar a derivar esta función, yo la podría ver como la función x en orden 4 más 2x al cubo más 2x en cuadrado más 2x más 1 y elevado a la 1 medio, para poder utilizar las propiedades de la potencia. Entonces, ¿qué propiedad voy a utilizar? Entonces me piden derivar algo de este estilo, como una función elevado a una potencia. Entonces, eso va a ser las propiedades de las potencias, que simplemente va a ser bajo el exponente, la función, ¿cierto? La elevo a la n menos 1, pero debo multiplicar por la función interna. Esto es hacer la regla de la cadena para una potencia, ¿sí? Para una función que está elevada a una potencia. Entonces, aquí f' de x va a ser entonces 1 medio por todo lo que tengo acá. X a la 4 más 2x al cubo más 2x en cuadrado más 2x más 1, y al exponente le resto 1. 1 medio menos 1. Pero se debe multiplicar entonces por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es la función x a la 4. Perdón, es 4x al cubo más 3 por 2, que sería 6x en cuadrado, más 4x más 2. ¿Listo? Y entonces esto ya lo único que resta, aquí ya terminó el proceso de derivación, es decir, ya utilicé esta propiedad de las potencias, ¿cierto? De la derivada de potencias. Entonces lo único que tengo que hacer es escribirla de una manera más simplificada, ¿no? Aquí mire que cuando haga esta suma me quedaría 1 medio, 1 menos 1 medio, que me daría menos 1 medio. Por lo tanto, esto podría bajar al denominador como una potencia positiva. Entonces acá podría escribirlo así. Aquí podría escribirlo como 4x al cubo más 6x en cuadrado más 4x más 2 sobre 2 veces x a la 4 más 2x al cubo más 2x en cuadrado más 2x más 1 a la 1 medio. Y simplificar, ¿cierto? Entonces aquí mire que este 2 simplifica cada uno de estos términos, pues porque son pares. Entonces aquí me quedaría 2x al cubo más 3x en cuadrado más 2x más 1. Y en el denominador queda la raíz de x a la 4 más 2x al cubo más 2x en cuadrado más 2x más 1. Entonces esta es una derivada utilizando la regla de la cadena. Bien. Y ya por último podríamos hacer esta y dejar de pronto la otra como tarea, ¿listo? Para que ustedes practiquen y refresquen pues un poco más lo que es utilizar la regla de la cadena. Bien. Entonces si yo quiero calcular la derivada de esta función, entonces va a ser h' de t. Esta función está en la variable t, ¿no? Entonces la derivada se va a utilizar como la derivada de una potencia, ¿no? Algo de este estilo. Entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente bajo el exponente, multiplico por la base, que es t cuadrado, sobre t al cubo más 2.
al exponente que es 2 le resto 1, o sea que aquí me queda potencia 1, ¿cierto? Multiplicado por la derivada de lo que está en el interior. T cuadrado sobre T al cuadrado y la derivada. ¿Sí? Entonces mire que la derivada de lo que está acá es la derivada de un cociente, ¿no? Entonces se aplica la regla del cociente que teníamos ahorita. Entonces esto me puede quedar como 2t cuadrado sobre t al cubo más 2 por aplicando la regla del cociente aquí. Recordemos la regla del cociente nuevamente, ¿no? Aquí es la derivada del primero por el de abajo, la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Y entonces acá simplemente es aplicar esa regla. Entonces vamos a hacerlo directamente, ¿no? Entonces aquí me queda la derivada del numerador es 2t por el denominador que es t en cubo, t en orden 3 más 2, menos el numerador que es t cuadrado por la derivada del denominador que sería 3t cuadrado, ¿no? Multiplicado aquí en el denominador me quedaría por t al cubo más 2 al cuadrado. Ya se terminó el proceso de derivación en este caso. Lo único que resta hacer es como simplificar, ¿no? Entonces aquí me quedaría 2t cuadrado sobre t al cubo más 2 y multiplicar por el término que está acá. Entonces me quedaría simplemente como 2t a la 4 más 4t menos 3t a la 4 sobre t al cubo más 2 al cuadrado. Bien. Y sumar términos semejantes, ¿no? Entonces aquí miren que me queda menos 3t a la 4 más t a la 4, me quedaría menos t a la 4. Entonces me queda como 2t cuadrado por menos t a la 4 más 4t, ¿cierto? Y en el denominador me quedaría t al cubo más 2 a la 3. ¿Listo? Esta es entonces la derivada de esta función. Y queda entonces de tarea para ustedes que calculen la derivada de esta función. Se hace de manera análoga al que acabo de hacer, ¿sí? Se hace exactamente de la misma forma. Se baja el exponente, se multiplica la base. Aquí ya les quedaría 3 menos 1, que sería al cuadrado, ¿cierto? Y se multiplica por la derivada interna. Pero la derivada interna es la derivada de una, es decir, mejor dicho, escribámoslo acá y ustedes lo terminan. Aquí me quedará 3 por 3x en cuadrado menos 2 sobre 2x más 3 al cuadrado, pero hay que multiplicar por la derivada, ¿cierto? De la función que está en el interior, ¿cierto? Entonces, acá ya lo único que resta hacer es multiplicar por la derivada de esta función. Entonces, de ahí para adelante ya yo creo que lo pueden hacer ustedes, pues porque es simplemente aplicar la regla del cociente a este factor que se encuentra acá. Bien. Entonces, súper importante, la regla de la cadena, ¿no? Es tal vez, digamos, la teoría más importante o el teorema más importante ahí en la parte de reglas de derivación. Bien. Muy bien. Para la siguiente sección, ¿sí? Ya digamos para terminar, vamos a ver entonces un repaso sencillo del cálculo integral, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos algunas reglas básicas de integración. Por ejemplo, si aquí me están dando la fórmula de derivación y aquí su respectiva integración, ¿sí? Entonces, si tengo la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0 y su integral va a ser 0. Entonces, aquí hay una propiedad también importante. Aquí tengo, si usted tiene la integral de una constante, pues va a ser simplemente k por x más una constante de integración. Y aquí están utilizando otra propiedad. Mire que la propiedad para la integral es exactamente la misma propiedad para el operador de diferenciación. Es decir, si usted tiene una constante multiplicada por una función, puede sacar la constante y multiplicar por la derivada de la función. Aquí en la integral pasa lo mismo. Si usted tiene la integral de una constante multiplicada por la función, usted puede sacar la constante y calcular la integral de la función que está al interior. Y la integral opera de la misma manera como la derivación con respecto a la suma y la resta de funciones. Si usted tiene la integral de la suma o la resta, pues va a ser la integral de la función, de la primera función, sumado o restado, dependiendo del signo, ¿cierto? Por la integral de la otra función.
Y aquí hay una propiedad importante, esta la vamos a utilizar ahorita, que es la regla de la potencia para la integral de una potencia, ¿cierto? La regla de la potencia. Aquí, permítame, me voy a traer esta parte de aquí, esta propiedad, porque hay que arreglarle algo. Ahí en el texto, esto se tiene para cuando n es distinto de 1, o sea que aquí hay que corregir algo, pero ya lo vamos a mirar acá. Entonces, para esta parte de integrales, para esta parte del cálculo integral, voy a mostrar entonces acá, para esta parte del cálculo integral, voy a mostrar esta regla de derivación, esta regla de integración con más detalle, ¿listo? Porque sí hay que tener en cuenta algo ahí. ¿Listo? Entonces, aquí esto es cierto, solo cuando el exponente sea distinto de menos 1. ¿Listo? Aquí para n diferente de menos 1, pongámosle así. ¿Listo? Aquí para cuando n sea diferente de menos 1. ¿Sí? Para el caso en que n, es decir, usted esta integral la puede ver de dos maneras. Una, para el caso en que sea distinto de menos 1 y por lo tanto vas a hacer simplemente x a la n más 1 sobre n más 1 y sumarle la constante de integración. Pero para el caso específico en que n sea igual a menos 1, entonces uno tiene la integral de x a la menos 1 por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esa regla de integración es como si usted estuviera calculando la integral de esta función, que es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Cierto? Y la derivada, la integral de esta función va a ser logaritmo natural de x, que x pues es mayor que 0, ¿no? O el valor absoluto de x más una constante. ¿Sí? Recordemos que esta va a ser como la antiderivada, ¿no? Es decir, fíjese que si usted toma la función logaritmo natural de x más una constante y usted le calcula la derivada, pues entonces esta derivada tendrá que dar la función que se encuentra en el integrando o al interior de la integral. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre x más la derivada de una constante que es 0. Entonces mire que efectivamente me dio la función que se encuentra en el interior. Ese sería como el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? La derivada de una función, ¿cierto? Esta función que se encuentra aquí es lo que nosotros conocemos como la primitiva para esta función 1 sobre x. La primitiva satisface que cuando usted calcula la derivada de la función, me da exactamente la función que se encuentra en el integrante. Entonces, en este caso decimos que esta función es primitiva, es una primitiva. Es una función primitiva para la función que está en el integrando, para f de x. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de estas reglas de derivación, de estas integrales. Pero antes de ver esos ejemplos, hay más reglas básicas de integración, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las funciones trigonométricas, aquí se tienen algunas reglas de integración, ¿cierto? Y usted, digamos, en internet puede encontrar, o en cualquier libro de cálculo con seguridad, usted va a encontrar tanto las reglas de derivación como las reglas de integración. ¿Listo? Para las funciones seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Aquí hay un teorema muy importante que se llama el teorema fundamental del cálculo y es para calcular una integral definida. ¿Sí? Puede decirse que este es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es para calcular la integral de una integral, la integral para una integral definida, ¿cierto? Todo lo que uno hace es calcular la integral como una integral indefinida, encontrar una primitiva utilizando métodos de integración y lo único que se hace es que a esa primitiva se evalúa en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Este es el teorema fundamental del cálculo, ¿listo? Eso uno obligatoriamente lo ve en los cursos de cálculo integral. Para este curso yo sé que este no es un curso de primera matrícula, ¿cierto? Este es un curso de quinta matrícula, entonces ustedes ya sé que por sus ojos ha pasado exactamente este teorema y bastantes ejemplos y ejercicios con esto. ¿Listo? Solo estamos haciendo un repaso de lo que se requiere. Entonces verifiquemos algo importante.
Notemos aquí que podemos evaluar algunas integrales. Aquí tengo algunos ejemplos sencillos del uso de las reglas de la potencia para el cálculo, ¿listo? Para el cálculo de integrales. Entonces, esta función es la integral de 2 sobre raíz de x. Pero recordemos que este raíz de x que está en el denominador puede ser visto como x a la menos 1 medio. Y entonces puedo aplicar la regla de la potencia, que es que es simplemente al exponente sumarle 1, ¿sí? Me quedaría menos 1 medio más 1, que efectivamente es 1 medio, ¿cierto? Y dividir el denominador por 1 medio, ¿sí? Y ya cuando se simplifique esa expresión me va a quedar entonces 4x a la 1 medio más 1. Note que cuando usted derive esta función, si usted deriva la función 4x a la 1 medio, le va a dar exactamente esta función que está acá en el integrando, 2x a la 1 medio, a la menos 1 medio, ¿sí? Eso lo debe satisfacer la antiderivada. Para esta función, si usted tiene t al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que usted tiene que hacer es desarrollar el cuadrado, como el primero elevado al cuadrado, que sería t a la 4, más el duplo del primero por el segundo, que sería 2 por t por 1, que sería 2t cuadrado. 2 por t cuadrado por 1, que sería 2t cuadrado, más 1 al cuadrado, que sería 1. Y aplicar la integral en cada uno de los sumandos. Entonces mire que la primera integral, en el primer sumando queda t a la 4 más 1, que es 5, sobre 5. Más, saco la constante que es 2, ¿sí? Por t al cuadrado más 1, quedaría t al cubo, y divido sobre 3. Más la integral de la constante 1, ¿sí? Entonces quedaría t a la 1 más 1, perdón, t a la, esto es como si usted tuviera t a la 0 más 1, ¿sí? Entonces le quedaría 1, t a la 1 sobre 1, ¿bien? Y entonces cuando ya simplifique la expresión le va a quedar de esta manera. Lo mismo para esta expresión, si usted tiene el cociente x al cubo más 3 sobre x en cuadrado, usted puede repartir este x cuadrado sobre cada uno de los elementos del numerador y simplificarlo. Entonces aquí x al cubo con el x en cuadrado se simplifica y me quedaría simplemente x. Y el otro lo puedo escribir como 3 por x a la menos 2, sube con potencia negativa. Y aplicar la regla de derivación. Al exponente le sumo 1 y bajo ese número al denominador. Lo mismo acá. Menos 2 más 1 me daría menos 1 y bajo el menos 1 al denominador. Y me quedaría esta expresión mucho más simplificada. Y análogamente para esta expresión. Entonces, si usted tiene raíz cúbica de x multiplicado por x menos 1, escriba este raíz cúbica de x como una potencia fraccionaria. Es decir, es lo mismo que tener x a la 1/3. ¿Sí? Voy a de pronto explicar este con un poquito más de detalle porque es más, digamos, no es tan directo, pues. ¿Sí? Vamos a explicar este con un poquito más de detalle acá. Entonces acá lo único que se tiene es esto. Esto es como tener la integral de x a la 1/3 por x menos 4 por el diferencial de x. ¿Cierto? Entonces si usted multiplica esto, deja la misma base y suma los exponentes. Aquí le quedaría menos 1/3. 1/3 más 1, menos 4 por x a la 1/3, ¿sí? Y aquí multiplicado por el diferencial de x. Entonces acá me queda la integral de x a la 1/3 más 1, eso me daría 4/3. Más 4 veces x a la 1/3. Y esta es exactamente la integral que aparece acá. Entonces se aplica la propiedad de las potencias, o sea, es simplemente hacer x a la 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1, y eso le va a dar el 7/3 que aparece acá, sumando los fraccionarios. Lo mismo acá, aquí quedaría x elevado a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Y ya simplemente sería agregar la constante de integración y calcular la suma de los fraccionarios. Aquí quedaría 4/3 y aquí también en el denominador 4/3, puesto que 1/3 más 1 es 4/3. Bien. Entonces ese digamos pues que no sale tan directo, pero es muy sencillo. Bien. Otro teorema pues que se puede utilizar ahí es el cálculo de una integral utilizando una sustitución, ¿cierto? Entonces lo que uno mira para esas propiedades del cálculo, pues, del cálculo de integrales, puede ser que son integrales por sustitución, ¿cierto?
Y ya por último sería hacer, por ejemplo, integrales por partes, ¿no? Utilizando partes. Bien, entonces tenemos aquí dos ejemplos. Podríamos hacer dos ejemplos aquí, sencillos. ¿Cómo podríamos tomar esta sustitución y convertir esta integral en una integral más sencilla? Es cómo podríamos hacerlo. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, evaluar esa integral? U es igual a X a la 2. Y B ¿Cómo? es igual a raíz cuadrada de 2X más 1. También la podríamos hacer por partes. También se podría hacer por partes, sí. Pero digamos que por sustitución, ¿cómo la podríamos hacer? Sería la raíz de 2x más 1 por u. La raíz de 2x más 1 por 1. Primero, pues la raíz de 2x más 1, pues debemos elevarla al exponente, simplificarla. Podríamos, por ejemplo, tomar esta, ¿cierto? Hagamos, por E ejemplo, integrarla a ver si nos da, al integrarla, digamos, esta x al cuadrado nos dé, digamos, nos dé igual que la integración de la raíz cuadrada. sí, entonces miremos si, por ejemplo, esta sustitución nos sirve. Entonces aquí quedaría que la derivada de u va a ser exactamente 2 por el diferencial de x. Y aquí uno ya podría, por ejemplo, simplificar acá, ¿cierto? O simplificar, no, pues pasar este operador aquí, que sería 1/2, y aquí por el diferencial de x, y evaluar en la integral. Pues para poder evaluar en la integral, uno de aquí despeja la variable x, ¿cierto? Entonces me quedaría u menos 1 sobre 2 es igual a x. Y por lo tanto, pues para poder calcular esa integral, pues hago la sustitución, ¿no? Entonces aquí me quedaría la integral. ¿Quién es x? Esto. U menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y aquí me quedaría simplemente u o raíz de u, pues, por el diferencial de u. Y ya esta es una integral muy sencilla de calcular, porque simplemente es desarrollar las potencias, ¿no? Entonces aquí puedo tener como, voy a sacar aquí el factor común, 1/4, que es el del denominador, ¿cierto? Puesto que está elevado al cuadrado. Aquí me hace falta poner el de u medios, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo pues con más detalle. Y es simplemente aquí poner como u menos 1 al cuadrado. Este u, este raíz de u lo voy a escribir como u a la 1/2, listo. Y aquí me quedaría todo esto dividido sobre 2 al cuadrado, que es 4, por du medios. Y entonces acá me va a quedar 1 sobre 4 por 2, que sería 8, por la integral de u al cuadrado menos 2u más 1, multiplicado por u a la 1/2, ¿listo? Por el diferencial de u. Y entonces mire que esto se convierte en la integral de una potencia, ¿no? Entonces aquí me quedaría simplemente 1/8, todo esto aquí es igual, 1/8 por la integral de u a la 2 más 1/2, ¿cuánto me daría eso? 2 por 2, 4 y unas 5/2, ¿cierto? Menos 2u a la 1 más 1/2 sería 3/2, más u a la 1/2. Y calcular este como lo habíamos hecho ahora, ¿no? Entonces, en la variable u, ¿cierto? Al final, entonces, usted va a encontrar la función primitiva para la variable u y lo que hace usted es volver a la variable original, que es la variable x. Entonces, hagamos eso. Listo, aquí quedaría entonces simplemente 1/8 por, bueno, aquí ya voy a aplicar la integración a cada uno de estos. Aquí me quedaría u a la 5/2 más 1 sobre 5/2 más 1, menos 2 por u a la 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1, más u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Y voy a poner la constante de integración aquí afuera, puesto que la integral es una integral indefinida, ¿no? Entonces, aquí esto me queda 1/8 por 5/2 más 1 daría 7/2, ¿cierto? Entonces aquí me queda u a la 7/2 sobre 7/2, menos 2 por
u a la 3 medios más 1 me daría 5 medios, sobre 5 medios, más u a la 1 medio más 1 es 3 medios, sobre 3 medios, más la constante de integración. Y ya lo único que tengo que hacer es simplificar esa expresión, ¿no? O volver a la variable original. Entonces esto aquí es como 2 séptimos por u a la 7 medios menos 4 quintos por u a la 5 medios más 2 tercios por u a la 3 medios más una constante de integración. Aquí ya quedó hecha la integral para la variable u. Entonces lo único que tengo que hacer es, en todos los lugares donde aparezca la variable u, reemplazo por 2x más 1 y me quedaría la integral de esta función que fue la que me preguntaron al principio en la variable x. Entonces aquí en todos los lugares donde aparezca x tengo que cambiar por 2x más 1. Entonces aquí me quedaría 1 octavo por 2 séptimos por 2x más 1 a la 7 medios. Menos 4 quintos por 2x más 1 elevado a las 5 medios. Más 2 tercios. Profe, disculpe una pregunta. Sí, señor. En la segunda ecuación serían 2 quintos, perdón. Perdón. Aquí. 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos? A ver qué viso, estoy mal yo. No, es que ese 2 quintos se multiplica con el menos 2 que está afuera, por eso queda 4 quintos. Y por eso queda 4, sí. Ah, sí, correcto. Disculpe, profe. Sí, o sea, lo hice, bueno, lo hice un poco rápido, pero sí. Mira que este 2 que está acá se multiplica con este menos 2 y se te convierte en 4. Sí, lo estaba omitiendo. Gracias, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, digamos que ahí entonces ya uno tiene, digamos, la regla de integración utilizando sustitución. ¿Cierto? Esta sería, digamos, una sustitución simple, ¿no? Una sustitución sencilla. Bueno, este otro no lo voy a hacer, voy a dejar simplemente planteada la sustitución y voy a permitir, por ejemplo, que ustedes lo piensen, digamos, allá en sus hogares con un poco más de tiempo. ¿Listo? Para que podamos, digamos, ver cómo funciona también la regla de integración por partes. ¿Listo? Sería lo único que nos haría falta como por explorar del capítulo pues, de integración. ¿Listo? Pues aquí voy a sugerir una integración, una sustitución para esta integral. ¿Listo? Entonces aquí supongamos que tenemos u igual, ¿cierto? A raíz de x. ¿Listo? La derivada de eso es 1 sobre 2 raíz de x por el diferencial de x. O sea que esto es lo mismo que tener de u por 1 sobre 2u por el diferencial de x. Y entonces acá me quedaría 2u por el diferencial de u es igual al diferencial de x. Bien. Y entonces aplico la sustitución. Aquí me quedaría la integral de 1 sobre 1 más u por de x, pero de x es 2u por du. Y entonces mire que esto ya me queda convertido en esta integral, ¿no? ¿Sí? Y aquí, si ustedes se fijan, yo podría hacer como un pequeño truco. Esta integral se hace por... Eso se llama fracciones parciales. Entonces uno podría como hacer este pequeño truco. Mire que abajo aparece 1 más u. Entonces en el numerador yo podría obtener esa misma expresión simplemente sumando 1 y restando 1, ¿no? Y si no, pues entonces hacerle las fracciones parciales a la expresión 1 más u. ¿Sí? Es hacerle esas fracciones parciales. Entonces, fíjese que al hacer ese pequeño truco, sumando 1 y restando 1 en el numerador, pues entonces obtengo lo siguiente. Me quedaría la integral de 1 más u sobre 1 más u. Bien, por el diferencial de u. Aquí voy a abrir un paréntesis acá.
Y aquí me quedaría entonces simplemente menos la integral del de u sobre 1 más u. Y cierra la integral. ¿Bien? O sea que esto aquí me da 1. Sí, por lo tanto, como que las fracciones parciales de esto es 1 menos 2, o bueno, si multiplico por el 2, ¿cierto? O lo puedo poner así más bien, 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más u. Si usted suma estos fraccionarios, vuelve a esta expresión original. O sea que esta es la descomposición en fracciones parciales de esta expresión que está acá. Y ya lo único que resta es calcular esta primera integral, la integral de u, menos la integral del de u sobre 1 más u. Y entonces eso va a corresponder a 2, la integral de u, pues es u, ¿cierto? Menos la integral de esta función, que es logaritmo natural del valor absoluto de 1 más u. Y esto es, aquí hay que sumar la constante de integración, ¿no? Y ya como tengo la integral, ¿cierto? La primitiva en la variable u, pues lo único que tengo que hacer es volver a la variable original, es decir, en todos los lugares donde aparezca u, cambiar por raíz de x, ¿cierto? Y ya esa va a ser la integral para la integral que la integral que me dieron al principio en la variable x, ¿listo? O la función primitiva para eso. Entonces aquí me quedará simplemente 2 por raíz de x menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 más raíz de x. Aquí puedo quitar el valor absoluto. ¿Por qué? ¿Quién me podría decir por qué puedo quitar el valor absoluto ahí? Sí, es decir, aquí yo podría quitar este valor absoluto, pero ¿por qué lo podría quitar? Miren que en un principio se pone valor absoluto, ¿no? La razón de que se pueda quitar es porque la función raíz de x es una función mayor que 0 para todo x mayor que 0. ¿Sí? Y entonces, si usted le suma 1, eso sigue siendo positivo. Entonces, el valor absoluto de algo positivo simplemente es esa misma cantidad, ¿no? Y por ende se puede quitar la raíz. Pero bueno, esta sería entonces, o esta constituiría entonces la integral por sustitución de esta integral 1 sobre 1 más raíz de x. ¿Bien? Bueno, entonces voy a de pronto a guardar esto por si alguien está interesado, de pronto yo se los envío al WhatsApp o institucional, pero es simplemente un repaso. ¿Sí? Bueno, ya por último, entonces, lo que nos haría falta, ¿cierto? Es mostrar, por ejemplo, ejercicios o ejemplos donde apliquemos la teoría de integración por partes, ¿no? ¿Sí? Y ya con eso, entonces, terminaríamos. Entonces, les voy a mostrar acá. En un momento yo arreglo aquí esta partecita para que quede como separada una con la otra. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá integración por partes. ¿Listo? Entonces recordemos la teoría para integración por partes y evaluemos, por ejemplo, estas integrales, ¿no? Hagamos, digamos, un ejemplo que nos permita ver la integración por partes. ¿Sí? Entonces acá, miremos lo siguiente. Cuando uno hace integración por partes, ¿cierto? Pues entonces usted realmente lo que está haciendo es la integral de una función por la derivada de otra función por el diferencial de x. Esta integral realmente proviene de la regla del producto, ¿sí? La integración por partes proviene de de la derivada de un producto de una función, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, la función u por b y le calcula la derivada, eso es la derivada del primero por el segundo, más, ¿cierto? El primero por la derivada del segundo. Y si usted aplica la integral a todo lado, pues entonces, ¿qué le queda? La integral de una derivada por el primer teorema fundamental del cálculo da exactamente la función, ¿cierto? Por este lado, entonces, queda u' por b más u por b', ¿cierto?
Y entonces usted ya puede hacer aquí como simplemente acá le va a quedar U, ¿cierto? Puede despejar esta de acá. Le queda U por V', que va a ser igual a U por B menos la integral, menos esta integral. Simplemente pasa a restar al otro lado. U' por B. Y esto puede ser visto entonces como U por dB es igual a U por B menos la integral de U' por dB. Y eso es exactamente, pues, o aquí lo puede ver como B por du. Y ya. Eso es exactamente la regla de integración por partes. ¿Bien? Pero bueno, digamos que esto es la parte teórica y de dónde proviene la integración por partes. Mire que ni siquiera usted está haciendo, o sea, uno se lo enseñan así, U por B menos la integral de B por du, ¿sí? Pero pues no es algo pues complicado de hacer. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, ¿listo? Y ahorita extraemos de aquí el segundo. Entonces, aquí, digamos que vamos a tomar U, X como X en cuadrado. Y el de B lo vamos a tomar como el coseno de X, ¿listo? Entonces aquí el de U va a hacer derivar esta función que sería 2X en cuadrado, ¿listo? Y el de B es calcular la integral aquí y calcular la integral acá. Entonces, la integral del coseno, ¿cuál es? Es el seno, ¿cierto? Y entonces aquí me quedaría U por B, siguiendo esta fórmula, me quedaría entonces U por B menos la integral de B por du. Entonces aquí me queda X cuadrado por el seno de X menos la integral de B por du, o sea, 2X en cuadrado por el seno de X. Aquí, perdón, aquí hice mal la derivada. Aquí tengo un X cuadrado, entonces aquí hay que quitarlo. ¿Listo? Por el diferencial de X. ¿Listo? Entonces aquí no he terminado el proceso de integración, puesto que no he terminado de calcular esta integral. Entonces noten que yo puedo escribir esto como X en cuadrado por el seno de X menos 2 veces la integral de X por el seno de X por el diferencial de X. Y para terminar de calcular esta integral, pues vuelvo a hacer una integración por partes. Entonces ahora escojo a U como X y al de B lo escojo como el seno de X. ¿Listo? Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual al de X. Y la integral de este es como si calculara la integral aquí y acá. La integral del seno es menos el coseno. Y entonces acá, ¿cómo me va a quedar cuando venga a reemplazar? Entonces aquí esta expresión queda tal cual. ¿Sí? Menos 2 veces. Y aquí hago otra vez partes. Es decir, utilizo otra vez esta propiedad. Entonces me quedaría U por B, que sería menos X coseno de X, menos la integral de B por du, o sea, menos la integral de menos el coseno de X por el diferencial de X. ¿Listo? Y entonces aquí simplemente reescribo la expresión. Entonces menos por menos da más, 2X coseno de X, menos por menos da más, 2 por la integral de menos el coseno. Entonces podría aquí poner menos, ¿cierto? 2 por el coseno de X, y ya lo único que resta es aplicarle la regla de integración para el coseno. Me quedaría X en cuadrado por el seno de X más 2X por el coseno de X menos 2, y la integral del coseno es el seno, ¿cierto? Entonces aquí me quedará seno de X más una constante de integración. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí. O sea, mire que escogí un ejercicio donde tuve que aplicar 2 veces integración por partes. Bien. Y ya por último, miremos este. Aquí afortunadamente ya me dieron la sustitución que debo escoger, ¿no? El U y el de B. Entonces voy a poner estos por acá. ¿Listo? Y voy entonces a aplicar integración por partes. Aquí me falta entonces calcular el de U, ¿cierto? Entonces el de U en este caso es 4 por el diferencial de X. Y el V es simplemente aplicar la integral acá y acá. La integral de la función exponencial es exactamente la misma función exponencial. Y lo único que hago es aplicar la regla de integración. U por B menos la integral de B por du. Entonces me quedaría 4x más 7 multiplicado por Euler a la x menos la integral
de 4 por Euler a la x por el diferencial de x. Y entonces aquí esto me queda 4x más 7 por Euler a la x menos, saco la constante de la integral y simplemente calculo la última integral. Esto me da la integral de Euler a la x es la misma Euler a la x y sumo la constante de integración. Entonces aquí hay dos ejemplos sencillos en el que usted usa integración por partes para calcular esa integral. ¿Listo? Entonces ya con esto podríamos decir que estaría la parte que tiene que ver con la diferenciación y la integración. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchachos. Recuerden, por favor, que hacer el cuestionario en el que estamos en este momento, que es el cuestionario de presaberes. ¿Listo? No se les vaya, por favor, a olvidar hacer ese cuestionario de presaberes antes de la fecha de este domingo. O sea, este domingo es 2, creo, si no estoy mal. Sí. Sábado es 3. Sí. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchachos, por la asistencia. Muchas gracias por prestar atención a la sesión de hoy. Y entonces, mucho éxito en el resto del curso y en esta primera actividad de presaberes. ¿Listo? Bueno, no sé si la profe Dayana todavía esté grabando o no. Muchas gracias, feliz noche.